repaso de algunas características que tiene este producto que en realidad ya habíamos lanzado al mercado el año pasado, sí, en el 2019. Em, Nosotros ya comercializábamos quizás una línea muy similar en otras marcas. La realidad es que en Cygnus siempre intentamos complementar o suplementar quizás algunas tecnologías de fabricantes que sabemos que tienen ciertos niveles de calidad, de control de calidad, y que son soluciones, ¿no es cierto?, tecnológicas y completas que le dan un valor agregado a los instaladores o también a los integradores del proyecto para facilitarle la tarea durante la instalación. Se trata entonces de un videotester. Como bien lo dice el nombre, es un equipo que es híbrido. Esto significa que nos va a permitir conectar y configurar tanto cámaras IP como cámaras analógicas. Una de las principales funciones en, en el campo es que nos permitirá previsualizar el ángulo de las cámaras fijas antes de instalarlas. Es decir, la tarea que de mayor tiempo conlleva en una instalación, que generalmente es el cableado, lo vamos a poder hacer muchísimo más eficiente una vez que nosotros ya sepamos cuál es la cobertura que tiene cada una de las cámaras, ¿no es cierto? De esta manera nosotros vamos a poder, o bien en una etapa de presupuestado, o bien en una etapa de instalación, poder chequear y corroborar cuál es el ángulo y qué zonas cubre de manera efectiva cada una de las cámaras que estamos queriendo instalar y ver si realmente queda todo cubierto o si queda algún punto ciego en el espacio, cosa que después el cliente no nos pueda, eh, o esté, mejor dicho, certificado a través de una visualización previa todo lo que estamos presupuestando, ¿no es cierto? Porque puede pasar a veces que o instalamos alguna cámara con un determinado lente y nos queda alguna parte ciega porque no le da el ángulo horizontal, o a veces también no nos da el ángulo vertical, ¿no es cierto? Y el pie de la cámara queda a veces ciego. O si no, puede pasar a veces también que con una cámara que nosotros tenemos de prueba de 2 megapíxeles, por ejemplo, que es el caso más típico, y que queremos quizás utilizarla con el objetivo de capturar con detalle alguna patente o las facciones del rostro de una persona a una determinada distancia, y no nos damos cuenta que, o porque no hicimos el cálculo con algún programa, o porque no tuvimos en cuenta los datos que nos da en la ficha técnica, que con ese lente en particular, esa cámara no nos servía con ese fin, como para poder leer efectivamente una patente. Es por eso que esto, como herramienta de previsualización y de confirmación de, de la solución tecnológica que estamos instalando, es muy poderoso y también aplica a todo lo que son cámaras con zoom motorizado, que nos permite además jugar con el lente de esta cámara barifocal para saber cuál es el ángulo que vamos a querer cubrir, si realmente llegamos a cubrirlo, y qué alcance tendría también esa cámara una vez que le hacemos el zoom que nosotros queremos. Y también aplica con lo que serían los domos PTZ, que generalmente se suelen sobredimensionar, ¿no es cierto?, en la cantidad de aumentos que tienen estos domos, pero nos sirve para saber, por ejemplo, en un perímetro, cada qué distancia necesitaríamos poner un poste con un domo, haciendo una prueba previa antes de la instalación de los postes, con un domo de prueba, por supuesto, que puede ser analógico o IP, como bien mencionamos, y de esa manera verificar cuál sería el alcance de cobertura que tiene este domo. Nos va a permitir también ensayar los micrófonos que tienen integrados o bien micrófonos que nosotros conectemos a cámaras IP de manera externa, porque vamos a poder escuchar y grabar en el equipo, ¿sí? Un pequeño videoclip, cómo se escucha con el micrófono que tiene la cámara o con el micrófono que le estamos agregando en dicho ambiente y en el sitio donde estamos instalándola, en el punto de instalación que estamos poniendo el dispositivo. De esa manera podemos corroborar también de manera previa si realmente escucha con el nivel de detalle que nosotros necesitamos eh, para el fin que lo requiere el cliente, ¿sí? No es lo mismo
hacer una escucha quizás en un pasillo o en un lugar semipúblico que hacerlo en una caja, ¿sí? Para eso se requieren distintos tipos de micrófonos, pero lo más interesante es que podemos chequearlo de manera previa. No, como bien mencionamos, nos permitirán conectar cámaras analógicas de las cuatro normas analógicas y también cámaras IP. Dentro de ellas podremos encontrar que podemos conectar cámaras de formato en alta definición, TVI, HDCBI y AHD, y de formatos de baja definición de video compuesto, CBBS. En el caso de los formatos de TVI, HD y CBI nos permite conectar cámaras de hasta 4 megapíxeles, en algunos casos de hasta 5 u 8 también. Eso dependerá obviamente un poco del modelo, pero no tiene realmente una limitación, sino que está más bien adaptada a las familias y a la gama de productos que hay hoy en día en el mercado. Y algo similar sucede con las cámaras IP. Por un lado, nos va a permitir utilizarlo como una herramienta de búsqueda de dispositivos IP en nuestra red, no solamente de cámaras, sino que va a poder encontrar cualquier tipo de dispositivo que tengamos conectado en la red donde estamos haciendo la búsqueda. Pero además de ese listado, que nos va a servir, por ejemplo, para saber si alguna dirección de IP está ya ocupada por algún otro dispositivo, sea una computadora, un teléfono o lo que fuere. Además, vamos a poder distinguir de estas direcciones cuáles son cámaras y poder así conectarnos vía OnBeef, obviamente, porque esto no maneja ningún protocolo propietario, pero sí reconoce las marcas por el metadato del fabricante que se transmite a través de OnBeef también. Y de esa manera conectarnos a cámaras IP que estén en nuestra red, ¿sí? Esto lo hace bastante más versátil, porque con las cámaras analógicas sí o sí tenemos que estar físicamente conectados, ¿no es cierto? Como si fuese un DVR. En cambio, con la configuración de las cámaras IP es bastante más práctico, porque no necesitamos estar en cada uno de los puntos de las cámaras, una vez ya, ¿no es cierto?, que estén instalados, sino que lo podremos hacer desde un punto central analizando la red e ingresando cámara por cámara para configurar las distintas cuestiones. Entre ellas la resolución, el formato, los cuadros, si es un domo o una cámara varifocal, ajustarle el ángulo, etc. Obviamente también tenemos la posibilidad de conectarlas de forma directa al puerto PoE que tiene el videotester. Vamos a ver que después en la demostración que tenemos dos puertos Ethernet, uno que funciona como un dispositivo PoE, es decir, que nos podemos alimentar desde un switch PoE o desde un inyector PoE, que vamos a ver más adelante que también está incluido en el kit. Y también el otro puerto nos permite alimentar dispositivos PoE, es decir, que un puerto se comporta como una fuente PoE y el otro como un dispositivo que se alimenta por PoE, que nos sirve también para cargar la batería del equipo. El que nos permite conectar dispositivos PoE va a alimentar dicho dispositivo siempre y cuando está dentro de la potencia que admite, que es hasta 25 watts. ¿Sí? Este puerto es PoE Plus, PoE más. Y dentro de ese rango de potencia podemos abarcar una cámara IP, una cámara varifocal, también IP, o hasta un domo PTZ siempre y cuando el consumo esté dentro del rango, ¿no es cierto? Algo que también es muy interesante es que vamos a poder hacer un test en las líneas de transmisión, tanto para lo que es transmisión de la tensión de la línea, así que muchas veces suele haber problemas por un mal cálculo quizás de la sección del cable o de la tensión que estoy inyectando para llegar a una determinada distancia, ¿sí? En muchísimos dispositivos pasa, en cámaras, más que nada con las analógicas, que son muy sensibles a variaciones en la alimentación eléctrica, y si esta tiene ruido o variaciones, puede pasar que la cámara o tenga ruidos el eléctrico en la imagen, o bien
directamente por una caída muy fuerte de tensión en el cable, porque la longitud del cable es muy grande, o bien porque la calidad del cable es muy mala y eso también hace que tenga mucha resistividad y caiga mucha tensión. En cualquiera de los dos casos nos genera una caída de tensión que puede traer o que la cámara directamente no encienda, como puede suceder con cámaras de mayor consumo, como Domus PTZ que hay de 12 volt, o bien con, em, con cámaras analógicas que si bien quizás llegan a energizarse, aunque tengan esa caída de tensión, sí soportan un más o menos 10%, pero empiezan a mostrar algunas manchas de colores o algunas líneas en imagen. Así que es muy interesante saber que contamos con un multitester integrado en este dispositivo para hacer todas las pruebas que sean necesarias y asegurarnos de que la tensión es adecuada y que no haya quizás algún falso contacto en las fichas o en los cables, gracias a un graficador que vamos a ver más adelante cómo es que se desempeña. También podremos probar la línea de transmisión en cuanto a la transmisión de imágenes de dos maneras. Una es utilizando la cámara como fuente de imagen y utilizando el tester en el punto donde estaría el DVR. ¿Sí? Eso nos sirve también para ir eliminando posibles factores que estén haciendo que la imagen tenga algún problema, por ejemplo, si nos sirve como herramienta para detectar fallas. Y si no, al revés, nosotros podremos conectar el tester como si fuese un generador de imagen, ¿sí? Genera una imagen en código de barra de colores y lo recibiremos en nuestro DVR para ver si el problema que estamos experimentando se debe a la cámara o a la línea de transmisión. Y finalmente, en cuanto a lo que son líneas Ethernet, ¿sí? Sobre cable UTP, tenemos la posibilidad de localizar fallas o cables cortados, ¿sí? De los 4 pares que tiene, podremos localizar de a uno, ¿sí? O todos, o si en algún momento hay un cortocircuito o si está abierto, con un error de más o menos 1 metro. Obviamente con la limitación de los 100 metros, ¿no? De la norma Ethernet, pero con un error de más o menos 1 metro, que es bastante bueno para poder encontrar donde quizás em, el cable fue mordido por algún animal, o si lo agarraron con algún portón, o alguna cinguería o algo por el estilo, cosas que suelen pasar. Lo que hicimos fue grabar un unboxing del equipo para demostrar algunas de las características. Como pueden ver ahí, tiene un teclado externo, que es el de acceso rápido, y un teclado interno, que es para escribir contraseñas y nombres y direcciones. En la parte de abajo, como bien señalamos, tiene los conectores del multitester. En la parte del costado tendremos dos puertos Ethernet que les había comentado. Y en el otro lateral tenemos el botón de encendido, un puerto USB, un puerto que es una salida de 12 volt para las cámaras, un puerto de entrada de audio y un puerto para un cable de RS485. En la parte superior tenemos dos conectores BNC, uno para una entrada de video y otro como salida de video. Y en los costados de la parte de arriba tendremos dos LED de alta potencia, que es una linterna que tiene integrada el videotester, ¿sí? Como todo buen dispositivo portátil tiene que tener una linterna integrada. Este es el inyector PoE, el cual se conecta a 220 y a través de un cable que está incluido también, conectamos en ese puerto de red verde y alimenta el dispositivo. Entonces de esa manera lo podremos usar como cargador o bien para usarlo constantemente conectado si es que estamos con una tarea bastante larga de trabajo en un lugar fijo. Ahí mostramos cómo se conecta. De los dos puertos que tiene el inyector, uno inyecta PoE, ¿sí? PoE de norma, de la IEEE, no es PoE pasivo, es PoE activo. Y el otro es un puerto simplemente de datos que nos permitiría conectarnos a una red local. Incluye también un cable BNC, un patch core BNC,
ya sea para conectar en el puerto de entrada de video a una cámara o bien en el puerto de salida para inyectar una señal de video. Incluye también un cable USB que nos permitirá conectarnos desde una computadora a la memoria del equipo para descargar videos e imágenes. Y recordamos que también permite grabar audio. Este es un cable que se conecta al puerto RS485 para poder monitorear tráfico de datos de dicho puerto. Ese es un cable de audio que nos permitirá conectarnos a micrófonos o entradas y salidas de audio de cámaras o de DVRs. Incluye un juego de puntas de muy buena calidad para el multitester. Vienen con capuchones para proteger los bornes y las puntas. Tenemos también el cable que nos permitirá alimentar tanto cámaras IP como analógicas con la salida de 12 volt que tiene el tester. Es una salida de 12 volt, 1 ampere. Y finalmente tenemos accesorios para poder utilizar el tester de forma cómoda, ¿no es cierto? Si estamos quizás subidos una escalera o en un poste, sin la necesidad de tener que utilizar la mano para sostenerlo, nos podemos colgar del cuello con esa bandolera. Y lo mismo para el estuche del kit del tester, que se engancha en una oreja y en la otra del bolso. Es bastante completo el kit, trae todo lo necesario para usar todas las funciones del tester, que eso es imprescindible. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de dos cuestiones en particular que quiero que veamos, que si bien ya más o menos les había mostrado, en el puerto de la izquierda, primero verificamos que la fuente eh, nos indique, ¿no?, que tiene tensión con el LED que ahí está naranja, utilizando el cable que viene incluido o cualquier otro cable, siempre y cuando tenga los 8 hilos crimpeados, y a veces hay patch cores que nos vienen con 4 hilos nada más. Lo conectamos al puerto verde e instantáneamente vamos a ver que nos enciende el LED del PoE y nos indica en la parte superior, si es que no tiene la batería llena, que va a estar cargando. Se conectaría una cámara analógica, bastante sencillo, necesitamos obviamente una cámara, el tester y estos dos cables, ¿sí?, el patchcore BNC para conectarlo ahí en la parte superior y el cable de power de 12 volt para conectarlo en la parte lateral. Obviamente irá conectado en los respectivos cables de la cámara. Fíjense que de esa manera, solamente con dos conexiones, vamos a poder tener un punto de verificación portátil, por así decirlo, de cómo está visualizando esa cámara antes de que la hayamos instalado. Y de esa manera no tendremos ni un margen de error a la hora de satisfacer, ¿no es cierto?, la necesidad del cliente. Vamos a proceder ahora a tapar la cámara. Primero hay que encender el tester, si no, no se alimenta. Vamos a proceder a tapar la cámara para que encienda
el LED de iluminación, si esta es una cámara full color, ahí está, y vemos que está encendido. Vamos a ver lo mismo, cómo sería una cámara IP. Esta es más sencilla todavía porque por el mismo cable permite alimentar la cámara y transmitir lo que serían los datos de video y todo lo que es también configuración, movimiento de domo, etcétera. Esta vez nos conectaremos al puerto Ethernet celeste, que es el que nos permite alimentar dispositivos. En caso de que la cámara no sea PoE, porque se trata, por ejemplo, de una cámara Wi-Fi, que no suelen ser PoE, también podremos utilizar la salida de 12 volt para alimentar la cámara, porque generalmente eh, todas tienen, sean PoE o no, y a través del puerto de datos hacer las configuraciones que sean necesarias. Puede ver que están encendidos los LED y la cámara está alimentada de forma correcta. Esta vez acercamos un poco más la cámara para poder visualizar con mejor detalle lo que nos muestra en el display, en la pantalla, manteniendo presionado algunos segundos el botón de encendido. El tester inicia, es bastante rápido para iniciar. Y vemos que tenemos, como bien habíamos mencionado, el menú principal, todo el teclado numérico y alfanumérico, y un teclado de rápido acceso que generalmente estaremos utilizando para la mayoría de las funciones. Con las flechas de arriba y abajo podemos navegar en ese menú. Ahora hicimos un acercamiento más grande y fíjense que conectamos una cámara IP en este primer menú que se llama prueba OnBeef. Nosotros vamos a poder ver, por un lado, el consumo que tiene de datos dicha cámara, ¿sí? Mientras nos estamos conectando, si estamos conectados al 100%, si hay pérdida de señal o de cuadros, qué consumo tenemos en watts y qué tipo de tensión está inyectando al PoE, son todos los datos eléctricos. Nos van a aparecer, como estamos conectados de forma directa a la cámara, solamente un dispositivo en el buscador. Si estamos conectados a una red, nos aparecerán otros tantos. Nos va a aparecer una dirección de IP y el nombre del fabricante. Nos pregunta si requiere autorización. Si no ponemos la clave correcta, nos va a tirar un error, obviamente, como vimos recién. Una vez que le inicializa, veremos los datos del video, ¿sí? La resolución, los cuadros y el tipo de compresión. No sé si se llegó a ver ahí, pero también nos indica el modelo de la cámara, de acá arriba, que son metadatos que se transmiten a través de OnBeef. Y finalmente, en el último paso, podremos ver la imagen de la cámara, ajustar audio, video y controles de PTZ en caso que haga falta. ¿Sí? Todo esto con un solo cable conectado al videotester. En caso que querramos hacer algún ajuste en la configuración de la cámara que por ahí habían consultado, si tocamos el botón de acceso rápido que dice Set, entraremos a este menú y podremos ajustar todos estos parámetros, tanto del streaming principal como del secundario. Fíjense, nos permitirá elegir como cuando tenemos la lista desplegable de opciones en cada uno de los menús. Es bastante completo. Sí, siempre hay que prestar atención a los comandos, ¿no es cierto? Ven abajo que cada botón del teclado rápido nos manda a una opción diferente.
y ahí podremos ajustar también el volumen del audio. En caso de que la cámara tenga micrófono, vamos a poder escuchar también cómo está escuchando la cámara. Pasamos ahora a una prueba de cámara analógica, como bien vimos antes, conectando en el puerto BNC, convertimos al videotester en un DVR, ¿sí? De un canal, e ingresando en este menú que dice prueba de cámara analógica, vamos a poder visualizar el video de la cámara que tenemos conectado en este puerto. Por ahí me preguntaban si nos permite controlar parámetros de las cámaras. Fíjense que hay varios, varias opciones de zoom y de menú USD y de PTZ. Estos comandos, junto a los de movimiento, son los que utilizaríamos en lugar del control UTC para poder cambiarla de formato. ¿Ok? Y automáticamente nos va a mostrar qué formato tiene y cuál es la resolución y los cuadros en los que está trabajando la cámara. También podremos hacer una captura de pantalla o grabar un video, los cuales se grabarán en la memoria interna del equipo y podremos luego bajarlos a través de un cable USB a una computadora. En caso de que nuestro cliente quizás requiera también aprobación de una persona que no está físicamente en el lugar, podemos capturar todos esos archivos y enviárselos desde una computadora. Ahí mostramos cómo permite ingresar a través del protocolo HSBI al menú USD de la cámara, es decir, que podríamos hacer ajustes más específicos de las cámaras, tales como el encendido o apagado de los LED. Ahí ajustaríamos parámetros de PTZ si tuviésemos un domo. Vamos a mostrar ahora cómo se conectaría y qué nos permite hacer el generador de señal que yo les comentaba. Fíjense que nosotros podemos o bien tener una señal de barras de colores, ¿sí? Con una determinada resolución y un determinado formato, es decir, que nos servirá para varios tipos de DVRs, de marcas. Y si no, la otra alternativa es capturar el video de una cámara y poder transmitirlo a través de esta salida con un determinado formato y resolución. Es decir, que el tester recibe la cámara en el formato que la cámara se lo envía, lo convierte al patrón que nosotros le estamos indicando acá para inyectarlo en una línea de transmisión y poder hacer la prueba que nosotros querramos hacer. Bastante poderoso en ese sentido. La cuarta opción es la de la prueba de cable de red. Este Esta prueba se basa en un principio de medición que se llama TDR, en inglés por su sigla, es reflectometría en el dominio del tiempo. Básicamente lo que hace es enviar un pulso eléctrico en el cable y analizar qué eco o qué rebote tiene en función de la teoría del TDR, y de esa manera puede saber en qué punto, en función del tiempo que tardó, en qué punto hay un circuito abierto o un cortocircuito. Fíjense que en este caso yo tengo conectado el patch cord que viene incluido, que es de 2 metros. Lo tengo conectado en el puerto verde, que es el único que me indicó alguna medición. Es importante saber que el error es de más o menos 1 metro. Fíjense que puede llegar a tener alguna variación en centímetros. Y nosotros en este menú vamos a poder hacer pruebas en cada uno de los puertos de forma independiente, o bien en ambos, o bien presionar el botón que dice iniciar reproducción de prueba, ese de ahí arriba, y va a quedar constantemente haciendo pruebas en ambos cables.
De esa manera podremos ir viendo, moviendo un cable, si en algún punto por movimiento se corta alguno de los pares. El analizador de red es el que les comentaba que nos permite buscar dispositivos en toda la red que tenemos conectado al equipo. Por un lado, nosotros podremos enviar donde dice destino un ping a una determinada IP para ver si lo está recibiendo. En el primer renglón que dice IP máscara, es la IP que le estamos seteando al videotester, o sea, es la IP que tiene presencia el tester. Después también lo podremos ingresar en un gateway o un DNS, en este caso no está configurado. Esa sería la prueba del ping de los paquetes, para saber qué delay tiene. Y si hacemos presión en el botón set, nos manda la configuración de IP donde nosotros podremos o bien poner una IP estática o bien utilizar el DHCP de la red que estemos conectados. El reproductor de archivos básicamente nos permitirá visualizar videos e imágenes de la carpeta de la memoria interna que tiene el equipo, no mucho más que eso, poder cambiar nombres o guardarlos. Por otro lado tenemos el monitor de datos RC485, que acá no podemos hacer ninguna demostración porque no teníamos ningún generador, pero podríamos seleccionar la velocidad y básicamente haciendo clic en el botón de play, que dice pausa reanudar, comenzaría a capturar los datos de la línea. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración del funcionamiento del multitester. En este video estamos mostrando cómo funciona el graficador del tester, que es bastante completo. Tiene un rango de medición, un rango dinámico que es variable, ¿sí? En principio se ajustará de forma automática a lo que estemos midiendo, sino también lo podemos establecer de manera manual y podemos grabar todos los registros del graficador que vayamos haciendo, ¿sí? De repente si un cable lo vamos moviendo y vemos que tiene caídas o escalones de tensión, podremos saber si hay un falso contacto en alguno de los cables. Tanto midiendo tensión como también midiendo continuidad. ¿Sí? Se puede usar de cualquiera de las dos maneras. Ahora lo que vamos a hacer es medir la propia salida de 12 volt, ¿sí? Para demostrar que realmente tiene 12 volt. Ahí está, 12,3. Y podremos ver en el graficador cómo cae cada vez que lo suelto. Ahí lo que hicimos fue dejarlo fijo, la escala del graficador, porque si no constantemente iba a estar cambiando. Cabe aclarar que esto no funciona como un osciloscopio, es decir, que no vamos a poder ver cómo se desarrolla una señal de alterna, por ejemplo, en el tiempo. No vamos a poder ver la onda de una señal de alterna para analizar la calidad o la distorsión armónica, por ejemplo, sino que más bien es un graficador histórico. ¿Está bien? Lo comento más que nada porque por por la forma puede llegar a prestarse a confusión. Y en este último video hacemos un repaso de las distintas variables que nos permite medir. Por ahí preguntaban cuáles eran los límites. En tensión es hasta 1000 volt, que es lo que permiten las puntas también. En alterna hasta 700. En corriente hasta 10 amperes, si mal no recuerdo. Y bueno, después en capacitancia e impedancia
prácticamente no tiene límites, la impedancia llega hasta los mega ohm. Y los últimos dos iconos son para testear diodos o testear continuidad. Y finalmente el último menú es un menú común y sencillo que tiene todas las opciones de configuración para el apagado automático, el tono del teclado, los distintos idiomas que podemos usar. Obviamente lo importante a destacar es que está en español y está bastante bien traducido. Podemos ajustar la luz de fondo del tester también en caso de que estemos en lugares donde no haya mucho sol y podamos bajarle el brillo para que dure más la batería. Nos indica también fecha y hora de sistema, que es la que usará para las marcas horarias de los archivos. Podremos hacer una actualización de firmware a través de la PC también, revisar el firmware, o iniciar la conexión USB con una computadora a través de este menú.